Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos una nueva carta de la Biblia y es la epístola a los Gálatas. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Galacia, como el nombre lo dice, pues no se sabe si estas iglesias estaban en el norte de Galacia, en ciudades como Tabión, Pesino y Anciara o Angora, o en el sur, en Antioquía, Iconio, Listra, Derbe y otras ciudades. No se sabe exactamente. Lo cierto es que el apóstol envía este mensaje. El nombre de Galacia se debe a las tribus galos que invadieron el Asia Menor alrededor del año 278 a.C. Y estas tribus se establecieron en la parte norte de lo que en el año 25 a.C. se transformó en la provincia romana de Galacia. Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, fundaron las iglesias de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, de Listra y Derbe. Esto lo pudimos ver allí en el capítulo 13 de Hechos, cuando el apóstol Pablo tiene su primer viaje misionero, y esto ocurrió alrededor de los años 45 al 47 después de Cristo. Después de ellos volver a Antioquía, fueron enviados a Jerusalén con la pregunta de si se debía imponer a los gentiles convertidos al cristianismo la práctica de los ritos y las ceremonias del judaísmo, como la circuncisión y todos esos asuntos que estudiamos allí en el capítulo 15 de Hechos. El concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 después de Cristo, se pronunció en contra de imponer dichos ritos y ceremonias a los que no eran judíos. Pablo entonces comienza su segundo viaje misionero poco después de ese concilio, acompañado por Silas. Primero visitaron de nuevo las iglesias del sur de Galacia que Pablo había organizado en su primer viaje. 3 de estas 4 se mencionan específicamente: Derbe, Listra e Iconio. Después llevaron el evangelio a Frigia y Galacia. La epístola a los Gálatas, querido hermano, tuvo que haber sido escrita después de los sucesos que se registran ahí en la misma epístola, el capítulo 2, 1 al 14. Si aquí se hace alusión al concilio de Jerusalén descrito en el Hechos 15, la carta debe haber sido escrita entonces después de la terminación del primer viaje, pues ese concilio se celebró entre el primer viaje misionero y el segundo. Además, de acuerdo con Gálatas 4:13, parece que Pablo ya había visitado las iglesias de Galacia 2 veces, y si es así, entonces la carta tuvo que haber sido escrita después de que terminara su segundo viaje. Interesante estos detalles para contextualizar antes de entrar al primer capítulo de la epístola a los Gálatas. El propósito de esta carta es evidente por su contenido. Amenazaba la apostasía, si es que ya no había comenzado, por lo cual la carta era naturalmente una epístola polémica. La apostasía sobrevino debido a la acción de algunos maestros judaizantes, tal cual sucedió en Corinto. Ya terminamos el día anterior la segunda carta a los Corintios, y allí vimos que Pablo envía este mensaje a las iglesias de Corinto que él había fundado 3 años antes de escribir las cartas, porque estaban entrando falsos maestros enseñando teorías extrañas, y es lo mismo que está pasando en Galacia. Y estos hombres que llegaron a Galacia, maestros judaizantes, quizá del mismo grupo que causó dificultades en la iglesia de Antioquía, de Siria, en cuanto a la misma cuestión. Allí en el capítulo 15 de Hechos pudimos verlo. La discordia de esos hombres en Antioquía determinó la celebración del concilio de Jerusalén, en donde los judaizantes se opusieron otra vez a Pablo, argumentando que los conversos cristianos debían observar las ordenanzas legales judaicas y exigían la circuncisión de Tito. En esta epístola, Pablo no se ocupa mucho de la circuncisión, ni en particular de cualquier otra característica de la ley ceremonial, sino de la falsa enseñanza de que el hombre puede salvarse a sí mismo observando los preceptos de la ley. Esto es evidente por el hecho de que el apóstol en algunas ocasiones había participado de los ritos. También permitió que Timoteo fuera circuncidado. Así que el tema de la epístola a los Gálatas es la justificación por medio de la fe en Jesucristo, lo cual presenta un contraste con el concepto judaico de la justificación por medio del cumplimiento de las obras escritas en el sistema legal judío o prescritas allí. Esta carta ensalza lo que Dios ha hecho mediante Cristo para la salvación del hombre y rechaza categóricamente la idea de que una persona puede ser justificada por sus propios méritos.
ensalza la dádiva gratuita de Dios en contraste con los esfuerzos del hombre de salvarse por sí mismo. La pregunta específica en disputa entre Pablo y los maestros de la herejía en Galacia era: ¿el cumplimiento de las ceremonias y requisitos prescritos en el judaísmo le da derecho a una persona al favor divino y a ser aceptada por Dios? La respuesta fue un rotundo no. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esto lo estudiamos en el capítulo 2, o lo estudiaremos mañana en el capítulo 2. El cristiano que trata de ganar la salvación mediante las obras de la ley está renunciando completamente a la gracia de Cristo. Lo dice el capítulo 2 y el capítulo 5. Los cristianos como hijos de la promesa, capítulo 4, son herederos. En el capítulo 3 lo leeremos. Ya no eran niños inmaduros en la fe para necesitar un ayo que los guiara, pues se habían convertido en nuevas criaturas en Cristo, guiados por el Espíritu, y Cristo vivía por la fe en sus corazones, en donde tenían escrita la ley moral. Estos son los temas que se tratan en esta epístola a los Gálatas. Por eso es muy importante que le prestemos atención, que meditemos en ella, que leamos a profundidad cada capítulo y podamos escudriñar cada versículo, profundizar en las lecciones que Dios tiene para nosotros. Te invito entonces y te doy la bienvenida a la epístola a los Gálatas. El primer capítulo, que es el que nos corresponde leer hoy, el apóstol Pablo presenta su autoridad apostólica, expresa su sorpresa por aquella apostasía que había entrado en Galacia, allá en las iglesias de los Gálatas. Cuenta su conversión y llamado también. Él expresa cómo antes perseguía a la iglesia, pero que Dios lo llamó, lo escogió, y entonces ahora se encarga de predicar el evangelio, y describe su relación con los apóstoles de Jerusalén. Así que te invito a leer el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. No voy a centrarme en todos los versículos porque es sencillo de entender, y ya te hice un cuadro general de lo que vamos a estudiar en la epístola a los Gálatas. Así que pensando en esto, que el apóstol está atacando una herejía que nace en Galacia, de aquellos falsos maestros judaizantes que habían formado polémicas allí en Hechos capítulo 15, ahora se desplazan a Galacia y empiezan a enseñar que necesitamos hacer las obras para poder ser salvos. O sea, enseñan acerca de la salvación por las obras. Por eso Pablo aquí realza el tema de la justificación por la fe. Y pensando en eso, debemos leer esta epístola. Mire lo que dice el versículo 1, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mira bien cómo Pablo hace énfasis en que su apostolado no es de procedencia humana. Su apostolado no es por un llamado del ser humano, sino que es Dios quien lo escogió, es Dios quien lo llamó. Y como fue Dios quien lo llamó, tiene toda la autoridad para enseñar. Versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ahí está el saludo inicial de su carta a los hermanos y a las iglesias de Galacia. Y mira que aquí enfrentamos, o aquí más bien nos encontramos con una definición clara, específica acerca del Padre y el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo. Dos personas diferentes que conforman un Dios y pues el Espíritu Santo. Esa es la deidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira que aquí el apóstol Pablo está colocando en separado a Dios el Padre, 1, y el Señor Jesucristo, 2. Si el mismo Señor fuese el Padre, como algunos enseñan hoy, entonces Pablo no tendría necesidad de decir de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, sino simplemente él dice de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de todos, ¿no? Él simplemente hace la especificación de que el Padre es uno y Jesucristo, su Hijo, es otro, que están unidos, completamente unidos. Pero es muy importante que lo tengamos claro. Versículo 4 dice: el cual, o sea, Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y mira que en este cuarto versículo de la epístola
ya el apóstol deja claro hacia dónde va a apuntar su mensaje. Dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. O sea, no depende de nosotros. No es que nosotros hayamos hecho algo que nos merezcamos o que hayamos merecido el sacrificio de Cristo. No, simplemente fue voluntad del Padre. Por gracia, nosotros fuimos salvos. Eso es lo que Pablo va a enseñar y empieza a enseñar aquí. Y ahora luego versículo 6 en adelante hasta el versículo 10 presenta el tema de esos falsos maestros que estaban llegando allí y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque el evangelio es uno solo, pero hay personas que vienen en ese evangelio pervirtiéndolo. Y están adulterándolo porque están colocando la enseñanza que no es de Cristo. El evangelio de Cristo es por gracia. Pero cuando tú vienes a presentar un evangelio tratando de mostrar que necesitamos hacer cosas buenas para que Cristo nos dé salvación, entonces allí estás pervirtiendo el evangelio de Cristo. Dice la sierva del Señor, Elena de White, en casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Usando argumentos escriturísticos, era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús ni había sido comisionado por él, pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. De esa manera, los emisarios del judaísmo tuvieron éxito en alejar de su maestro en el evangelio a muchos de los conversos cristianos. Luego de triunfar en este punto, los inducían a que volvieran a las observancias de la ley ceremonial como esencial para la salvación. La fe en Cristo y la observancia de los 10 mandamientos eran consideradas como de menor importancia. Divisiones, herejías y sensualismos se propagaban rápidamente entre los creyentes de Galacia. El alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Inmediatamente entonces escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. Qué triste es esto, que el apóstol se esforzó, porque mira todo lo que él pasó. En el libro de Hechos pudimos leer todos los desafíos que enfrentó, cuántas persecuciones, cuántos apedreamientos, todo terrible lo que él tuvo que enfrentar, soportar. Y en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, si quieres devolverte y volver a leer ese capítulo, allí el apóstol presenta, especialmente el versículo 23 en adelante, presenta todo lo que tuvo que enfrentar para predicar el evangelio. Él se esforzó, luchó para llevar el evangelio a todos los lugares, no solamente a Gálatas, sino a los demás lugares. Pero ahora llegaban estas personas enseñando teorías extrañas y diciendo que Pablo no era un discípulo o no era un apóstol, que Pablo él mismo se llamaba apóstol, pero no había sido llamado por Dios. Y por eso entonces ahora en el primer capítulo, en la introducción a la epístola de Gálatas, Pablo deja en claro que su ministerio no es por llamado de hombres, sino que es Dios quien lo llama. Y deja claro que nosotros no podemos dejarnos desviar por un mensaje extraño. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es importantísimo este mensaje, querido hermano. Y yo sé que tú allí vas a sacar tus reflexiones, tus interpretaciones importantísimas que van a servir para tu vida. Pero quiero decirte, nosotros no podemos dejarnos tambalear por ninguna falsa teoría. Ya hemos recibido el evangelio, ya sabemos cuál es este mensaje.
La iglesia adventista, y te lo digo con toda certeza y seguridad, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que tiene la verdad, es la iglesia, el remanente de Dios, el pueblo de Dios. Pero hay muchos que están levantando a atacar a esta iglesia. Todos esos que se levantan vienen con un evangelio diferente al que hemos escuchado. ¿Qué hay que hacer? Estar firmes en lo que Dios nos ha enseñado, en su palabra. Porque hay muchos que se levantan, sí, utilizando la Biblia. Y conocen muchos textos bíblicos, claro que sí, demasiados textos bíblicos, pero los usan para su propia conveniencia y tergiversan el evangelio de Cristo. Vienen adulterando este evangelio, pero lo triste es que muchos se dejan engañar. ¿Por qué? Porque esas personas buscan el favor de los hombres. Predican es para que los hombres digan, qué buen mensaje. Predican es para que la iglesia diga, este hermano se predica bonito. Pero no, ese no es el propósito. El propósito de nuestra predicación es presentar a Cristo, presentar el mensaje de Dios. Y el apóstol Pablo lo hacía. Aquellos hombres venían hablando, tratando de ganarse el favor de los hombres y ganarse el favor de las iglesias en Galacia para apartarlas. Pero Pablo venía buscando, era el favor de Jehová. Este es el verdadero evangelio. Y ahora el versículo 11 al 24, entonces empieza a explicar y a recontar toda la experiencia que él vivió, las experiencias que vivió, el llamamiento que tuvo, y les deja claro a ellos que él no va en contra de Pedro, porque también se reunió con Pedro. No va en contra de Jacobo, porque también se reunió con Jacobo. Es decir, no va en contra de los apóstoles, porque él también se reunió con los apóstoles. Recibió un llamamiento igual, solo que fue después, pero fue un llamado de Dios directamente. Y ahora, después de llevar este evangelio, dice, he ido a muchos lugares y las personas han recibido el evangelio. Y algunos que me conocían antes, que yo perseguía la iglesia y ahora predicando, pues ellos, dice el versículo 24, glorificaban a Dios en mí, porque ahora yo era un estandarte, un heraldo de Cristo Jesús. Antes era un heraldo de Satanás, destruyendo y asesinando a los cristianos, pero ahora soy un heraldo de Cristo, y por eso muchos glorifican a Dios en mí. Y es lo que él quería, que en Galacia aquellas iglesias de este lugar glorificaran a Dios también en Pablo, es decir, que a través del mensaje de Pablo ellos aceptaran a Cristo, renunciaran a las falsas teorías y enseñanzas de estos maestros errados y aceptaran el evangelio verdadero de Cristo. Querido hermano, tenemos por delante una linda epístola y cada día vamos a estar estudiando con mucha atención, con mucho detenimiento, todos los mensajes que Dios tiene para nuestra vida. Pero desde hoy te digo, no permitas que vientos de doctrinas extraños te arrebaten el mensaje verdadero que hay en tu corazón. ¿Y cómo puedes alejar estas falsas teorías de tu vida? Pues aferrándote a la palabra del Señor, anclándote en ella, meditando en la Biblia todos los días, y es a ella a quien nosotros debemos aferrarnos. Si lo hacemos, entonces nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, su Hijo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!